Me siento muy honrado de estar acá nuevamente, pero sobre todo para darle cara a lo que debo responder como ministro de Defensa. Mi voz es la voz de todos los militares y policías que visten el uniforme para cumplir con su deber sagrado. Voy a referirme primero a algunos temas que mencionaron acá y paralelo a ello pues hablaré de la presentación que tenemos acá. Avanzamos, por favor. Quiero hablar primero que todo, de cómo está la seguridad en el país. Aquí es evidente, como lo ven ustedes ahí, la tasa de homicidio el año pasado incrementó en 1% si lo miramos frente al año anterior. Y esa tasa de homicidio a nivel nacional está a 25 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, si lo miramos en las décadas desde el 2014 al 2024, está por debajo. Es decir, que el promedio anterior fue 26.10 muertos por cada 100.000 habitantes. El año pasado fue por 25, pero incrementó 1% frente al año anterior. Sin embargo, se han logrado una tendencia en la reducción del delito si lo miramos en esa tasa promedio, pero también vemos y nos preguntamos por qué muere la gente en Colombia. El 44% en ese periodo es por sicariato y el 27% por intolerancia. Siguiente. Esas son las regiones, donde se concentran los homicidios, donde está más rojo, es donde se concentra la amenaza principalmente, o los homicidios que estoy explicando. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero que miremos un poco para entender un poco el panorama completo, porque a veces vemos la escena de una película, pero no la película completa. Si estamos peor que antes o estamos mejor. En la parte superior ven la cantidad de homicidios que ocurrieron desde el año 2003 hasta la fecha. Se ve una leve tendencia a la reducción, pero en las barras que están ahí en las cantidades que tenemos por años y vemos esa línea amarilla que ustedes observan ahí, que es la causa de homicidios por sicariato. El 43% de las muertes desde el 2003 al 2025 es por sicariato, pero si nos vamos un poco a la derecha en ese cuadro que ven a la derecha, dice que entre el 2022 y el 2025, durante este gobierno, el sicariato pasó de 40, está superando la media y subió al 64%. Y las riñas al 19%. Obviamente devela que el conflicto se ha transformado y ya no es por esa acción tan fuerte que había otrora de los GAO, sino por esas luchas de carteles, porque lo que encontramos ahí del Clan del Golfo, del ELN, de las disidencias de las FARC, es que hay una orientación netamente traqueta y no una revolución. Son criminales y son terroristas también, porque utilizan el terror como medio. Aquí mencionaba alguien y creo que es la oportunidad, porque muchas de estas preguntas vienen del año pasado, las últimas sí son de febrero de este año, pero es para actualizarlos en datos, porque aquí encontré muchas coincidencias, pero también mucha desinformación, muy seguramente porque no les llegó la información que correspondía. Por ejemplo, mencionaron que en el 2016 habían alrededor de 480 desmovilizados o residuales de la FARC. Lo dijo nuestro representante Luis Miguel López, pero la verdad es que en ese momento eran 1.050. No quiere decir que no hayan aumentado, claro que aumentaron y lo reconocemos. No reconocer el problema con sus datos crudos tal y como es, pues no permite solucionarlos, pero también es importante hacer las aclaraciones de qué datos mostraban. Siguiente. Acá vemos que el principal motor, o consideramos que uno de los principales motores aquí es el narcotráfico. Por cada criminal que nosotros neutralizamos surgen dos. Durante este gobierno, alrededor de casi 10.000 integrantes de estos grupos narcocriminales se han neutralizado, pero aumentaron. Por cada uno aumentó dos. ¿Y cuáles son las razones principales?
pues las economías ilícitas. Nosotros apenas vemos en los homicidios, en los combates, la punta del iceberg criminal, pero debajo de esa cifra yacen problemas más estructurales. Uno de ellos es la cooptación criminal que tienen algunas organizaciones en casi todos los estamentos, incluso del Estado, porque como dijo alguien, si no se ha podido combatir es porque alguien que esté en el Estado, y lo ha denunciado el presidente de la República, está auspiciándolos ahí. Y también esa descomposición social. Uno ve a esos criminales, por ejemplo, la última neutralización de alias Fabián, de las disidencias de alias Calarcá, que me voy a referir al cese al fuego. Trataré de ser lo más puntual posible, pero surgieron unos temas durante la intervención que son necesarios también aclarar. Son necesarios aclarar. 22 años de edad, y reemplazó a un criminal que era alias Cancharino, de las mismas disidencias de Calarcá, que venía delinquiendo entre el Caquetá y el Huila, de 24 años de edad. Eso denota que los criminales cada vez son más jóvenes y tienen una cultura netamente traqueta. En lo que va a nivel nacional de este año, se han capturado 393 de delincuencia común, pero también han aumentado los combates en un 62%. Aquí ampliaría un poco más lo que dice esa diapositiva que dice, frente al ELN, los combates se incrementaron en ese porcentaje, lo mismo las disidencias, lo mismo la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. Pero en total, en este año, se han neutralizado 1.298 integrantes de esos GAOs. 1.298, es casi un poco más de un 30% frente al periodo anterior. Aquí alguien mencionó que, por ejemplo, los CAFIR o el reemplazo de los aviones, ¿para qué sirven? Si aquí no se hacen bombardeos, respetado representante, tal vez no le llegó la información, pero se han hecho bombardeos. Ya llevamos casi una decena de bombardeos. Y los dos más recientes fueron en Antioquia, contra el Clan del Golfo. Parece que no le había llegado esa información. Y en esos dos se emplearon los aviones CAFIR. Y el reemplazo de los aviones CAFIR con esta capacidad de superioridad aérea no es solamente para bombardeo, es un tema que se defiende aquí en esta Comisión Segunda, es la seguridad y defensa nacional, porque está en riesgo también la soberanía. Ese aumento que hemos tenido, casi un 30% de las afectaciones a los diferentes GAOs, quiero mencionar del cese al fuego, de suspensión de operaciones militares ofensivas contra las disidencias de alias Calarcá. Para entender un poco y quienes nos escuchan comprendan mejor qué son los GAO, son los que tienen una capacidad de desarrollar acciones muy violentas contra el Estado y nos permite al Estado, bajo unas normas, emplear toda la fuerza legítima del Estado, incluso bombardeos, para contrarrestarlos. Son el Clan del Golfo, que nos preocupa enormemente y que delinque principalmente allí en Antioquia, el ELN, que es un cartel del narcotráfico. Sacaron un documento que el presidente ha hecho un mal manejo de la paz, no sé entonces quién fue el que generó o causó más de un centenar de asesinados, más de 56.000 confinados, 56.000 desplazados, más de 23.000 confinados en el Catatumbo, el ELN, un cartel del narcotráfico. Y el otro grupo es las disidencias de las FARC, que cuando uno las analiza en este momento son prácticamente 5, no tienen unión ideológica, tienen ese interés traqueto. Están las disidencias de Mordisco, están las disidencias de Calarcá, están las disidencias de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, que no sabemos exactamente dónde está, si supiéramos muy seguramente ya se hubiera neutralizado. Está el cuarto, que son la fracción de esas disidencias de la Segunda Marquetalia, que es la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano que delinque en Nariño y Putumayo, y un último que es el Frente 57 que delinque entre Cauca y el Valle del Cauca. El Gobierno Nacional solamente suspendió de todos esos grupos con las disidencias de Calarcá, que venían ya en un cese al fuego.
por un proceso de paz. Ese grupo representa aproximadamente el 11% de los grupos criminales, quiere decir contra el 89% no hay ninguna restricción o suspensión de operaciones ofensivas. ¿Y qué significa eso? Busca que haya un tránsito de esos grupos hacia unas zonas de ubicación temporal para la transición y entrega de armas si se dan las cosas. Segundo, que permita la transición más rápida de los territorios hacia una transformación social y económica. Eso es durante solamente un mes. La inteligencia y la contrainteligencia se mantiene totalmente activa contra ese grupo para determinar si hay una acción o una intención contra la fuerza pública o la población o la infraestructura estratégica del Estado. Y si lo llegamos a conocer, la orden es neutralizarlos, y se hizo en el cese al fuego, por ejemplo, con ellos. Los dos que mencioné, alias Fabián, alias Tornillo, y le agregaría alias Cancharino, fueron durante el cese al fuego, pero no solamente en el Huila. Pongo un ejemplo en el Catatumbo también. Las disidencias de Calarcá delinquen principalmente en el Caquetá, parte del Huila, parte del Putumayo, y cuando digo departamentos, no es todo el departamento, son algunas veredas: Guaviare, Meta, Norte de Santander, Cesar, Bolívar y Antioquia. Se neutralizó allá en el norte de Santander a integrantes del GAO 33 en combate, y se les decomisó incluso vehículos que estaban acondicionados. Y allá los criminales del 36 y el 18 que estaban desdoblando en Carmen de Atrato de Chocó, no tuvo duda tropas de nuestro Ejército Nacional enfrentarlos y neutralizar un bandido y capturar otros 4, si no me falla la memoria. Entonces, la acción es clara. Ahora también uno se pregunta, ¿y qué pasa con la tropa que está allá en el terreno y se encuentra con algún grupo y no sabe si el parche es de la franquicia criminal de los de Mordisco o los de Calarcá? La orden es actuar con toda la capacidad del Estado y la fuerza legítima del mismo frente a una amenaza letal, porque está en riesgo la vida de ellos. Luego, después, evaluaremos de quién se trataba. Pero quienes tienen que alejarse de la población y de la fuerza pública son los criminales. En esta transición hacia las zonas territoriales, con este decreto de suspensión, el presidente y todos nosotros vamos avanzando a lograr la paz total, que la paz total no es un capricho de una persona, eso es una política de Estado, no es una política de gobierno. Y lo que permite es abrir esos espacios de diálogo, pero en ningún momento permite y tampoco ordena que haya omisión por parte de la fuerza pública. Y aquí quien ha traicionado, quien ha hecho mal esta política han sido los criminales que le han jugado mal no al gobierno, al pueblo colombiano. Siguiente, por favor. Sí. Vemos algunas cifras, digamos, que han mejorado en lo que es a nivel nacional. 16% se ha reducido el hurto en lo que va de este año, en las modalidades que vemos ahí. Siguiente. Aquí también quiero referirme al tema de Semana Santa y respecto a los homicidios que hemos tenido acá. Aquí uno entiende que en esta comisión le muestran las cifras negativas. Agradezco a algunos representantes que mostraron unas cifras positivas y las acciones que se han hecho. Y claro, es el interés mostrar eso, porque son representantes de regiones y tienen que mostrar qué están pidiendo y nos duele cada muerto. Sí. Pero aquí en Semana Santa doy unas cifras ahí muy generales. Se neutralizaron más de 193 intenciones de ataques contra la población y contra la fuerza pública. De ellas, 151 eran ataques terroristas. No pudimos neutralizar 3. Neutralizamos 148. Y en esos 3 nos asesinaron a 2 civiles en La Plata, Huila, a un civil allá en Mondomo, Cauca, y a un policía en Salgar, Antioquia. A pesar de ello, de ese número, se redujo en 37% los muertos en Semana Santa frente al año anterior.
Además de eso, hubo más de 40 millones de colombianos que se movieron en Semana Santa y que no sintieron ese flagelo que nosotros por cada punto obviamente lo llevamos. ¿Y por qué ocurrieron esas acciones? Por la fuerte acción que ha hecho el Estado colombiano, como ya lo expliqué en los números de la afectación a estos grados. Pero frente a ello, la opción que tienen ellos, y es para entender cómo es el crimen ahorita, es el sicariato. Asesinaron con estilo sicariato, no en combate, a 8 uniformados, 6 de nuestra Policía Nacional y 2 de nuestro Ejército Nacional. Los 2 del Ejército Nacional estaban de permiso. Uno de los policías estaba en Lourdes, norte de Santander, cuidando una misa, la oración. Mientras nosotros o los colombianos se dedicaban a orar, los criminales se dedicaban a matar. Y combatir una amenaza de ese nivel es muy complejo si no contamos con información. Y por eso es clave que la comunidad nos ayude a avanzar en ese propósito. Sin embargo, el panorama ahí en Antioquia, que lo han descrito, nos preocupa enormemente. Vemos un aumento del homicidio, que ya lo han mencionado ustedes, y que nos preocupa enormemente. Pero no es solamente preocuparnos por lamentarnos, es porque estamos tomando también acciones. ¿Que va a ser complejo? Sí. Son 60 años que llevamos en este conflicto. Llevar a las disidencias al FARC, en su momento al proceso de paz del 2016, tardó 15 años. No tardó un día, no tardó 45 días, que es lo que llevo yo prácticamente como ministro. Sin embargo, hay 187 capturas en lo que va de este año por homicidio. Ya mencionaron el secuestro, la reacción que tuvimos para rescatar a uno de los secuestrados y también el incremento de los combates. Siguiente, por favor. Este es el panorama ya en Antioquia, que vemos entonces que el sicariato ya cambia un poco más en lo que es este periodo de gobierno y vemos que se ha reducido, pero es algo que nos preocupa enormemente. Siguiente. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros contra el Clan del Golfo? Ya mencioné los atentados, los bombardeos que hicimos, pero pasamos de 97 a 209 afectaciones en lo que va de este año. Los sometimientos se aumentaron en 27 y las muertes, el desarrollo de operaciones militares se aumentaron en más de un 100%. Y aquí es clave las capturas que hemos hecho por extorsión y por secuestro. Yo no pago, yo denuncio, es clave. 3.015 millones de pesos dejaron de recibir los criminales extorsionistas por negarse a la extorsión muchos colombianos. Cuando uno paga la extorsión, cree que esté aliviando un dolor, pero es momentáneo, porque está alimentando es quien va a extorsionarlo nuevamente o va a extorsionar al de lado. Y la mayoría de esta extorsión se hace a través de la modalidad digital. Este es un gráfico de qué hemos afectado por cada una de las estructuras del Clan del Golfo, donde resaltamos los cabecillas principales que estaban afectando ahí el área de Tarazá, de Segovia, que habían asesinado a un líder social, y nos preocupa enormemente todo lo que están causando allá, pero vamos a avanzar aún más fuerte. Con el gobernador de Antioquia tengo una comunicación fluida, al igual que con todo el mundo, porque aquí no nos interesa el color político. Cuando fuimos al Consejo de Seguridad de Buenaventura, la conclusión, después de que vi que fueron ciertos parlamentarios, es colocar un aviso: Consejo de Seguridad, prohibido proselitismo político con la seguridad. Y eso es lo que vamos a mantener en los consejos de seguridad, porque a nosotros lo que nos interesa es la vida, no hay discriminación al respecto. Siguiente, por favor. Pero para contrarrestar esto, aquí mi general Cardoso, con una nueva estrategia, con los recursos limitados, no hemos cesado en encontrar soluciones a pesar de las limitaciones. Se creó la Fuerza de Despliegue Rápido número 7 para lo que es la 7ª división, con 1.218 hombres de nuestro Ejército Nacional. Se transformó un batallón energético vial y se le dio una capacidad de combate en el Bagre. En el plan 16.000 se destinaron 603 nuevos soldados que equivalen a 119 pelotones,
También de la Policía Nacional se gestionaron y se adicionaron allá 813 nuevos policías. Que todo lo que hagamos por seguridad va a ser insuficiente, muy seguramente lo va a ser. Y entre mayor seguridad tengamos, pues más exigente va a ser. Siguiente. Ahora quiero pasar al tema que nos convocaba también al proyecto de interés nacional energético, el PINE de la compañía Sijin Continental Gold en Buriticá. Hemos desarrollado acciones para afectar estos 23 incidentes de seguridad. Ahí vemos todas las actividades que hemos desarrollado. Siguiente, voy a avanzar un poco más con las acciones que hemos hecho. En este momento hay 35 casos activos donde converge toda la capacidad de nuestra fuerza pública, pero hay cosas que nos preocupan también. Por ejemplo, la que dice que un juez de Santa Fe de Antioquia ordenó a la Policía Nacional abstenerse de realizar procedimientos asociados a la minería tradicional. Aquí atendimos a los mineros del Porce y también a los de Boyacá, y ahí surge una duda, llegan con conceptos de minería ancestral, minería tradicional, minería informal, minería de subsistencia, todos los nombres que le quieran dar, pero uno encuentra ya una maquinaria amarilla que de ancestral tiene poco. Entonces tenemos que avanzar y que nos apoyen en legalizar, en legislar y definir exactamente qué es. Siguiente, por favor. Estos son los resultados operacionales que se han hecho en las intervenciones de este año. 86 minas intervenidas en tan solo 104 días de la presente vigencia frente a 164 el año pasado. Es decir, en menos de una tercera parte hemos hecho la mitad de lo que se hizo en un año. Se han afectado 350 motores destruidos y 39 motobombas. También es integral porque se afecta los detonadores integrales eléctricos que tienen allá, las plantas de extracción descompuestas, y algo que nos preocupa y que estamos unidos con Indumil para cerrar el tráfico de indurgel que ocurre en estos eventos. Siguiente. Ahora, respecto a los helicópteros Black Hawk, aquí dijeron que los helicópteros Black Hawk no estaban operando. Duraron 9 días parados esos helicópteros, los de la Policía Nacional, y la razón es por una decisión de quien nos brinda ese apoyo, que es los Estados Unidos. Y fue un tema global, no fue un tema local, y no fue un tema que durara todo el tiempo. En este momento están operando. Son 30 Black Hawk, 6 que salen del parte porque tienen unas limitaciones grandes, pero 19 están operando, actuando no solamente lucha contra el narcotráfico, pero por ejemplo la operación El Golpe Fuerte que hicimos allá en la madriguera de Mordisco, allá participaron helicópteros de nuestra Policía Nacional. Siguiente. Esta es la flota de helicópteros que tenemos a nivel de todas las fuerzas militares, son 360 helicópteros, el 61 está operativo, los Black Hawk representan el 31% de toda la flota y el nivel de alistamiento de esos Black Hawk es 62%. Siga, por favor. Respecto a los MI-17, para hacer una equivalencia de qué corresponde eso, un Black Hawk se utiliza para hacer asaltos aéreos, pero a raíz de algo que no depende del presidente de la República o de cualquier colombiano, a raíz de la guerra Ucrania-Rusia, pues se paró la producción y el soporte y hubo sanciones incluso de los Estados Unidos para empresas que brindan logística rusa, y frente a ello pues afectó estratégicamente la capacidad de movilidad de nuestras unidades. Si el Black Hawk se utiliza para hacer el asalto, los MI-17 se utiliza para llevar la logística, y en este momento casi que los Black Hawk es como estar empleando un Ferrari para ir a traer el pan, para ir a hacer mercado. Con lo que se está ya un contrato que se firmó el año pasado, ya se están recuperando 3 Black Hawk que ya están próximos a salir a vuelo de prueba el primero, la otra semana, y esperamos antes del 30 de mayo tener 3 más de los 5 que ya tenemos operando. Y a final del año esperamos tener 11 en total, porque se recuperarían 6. ¿Qué se necesita para eso?
presupuesto. ¿Qué se necesita para eso? Que nos ayuden a impulsar más presupuesto. La crisis que ocurrió en el Catatumbo de alguna manera es por las capacidades limitadas que se han visto afectados por eventos como la guerra de Ucrania y Rusia, pero también por las limitaciones presupuestales. Siguiente. Nosotros no paramos para nada en la lucha contra el narcotráfico. Y aquí hay que hacer un reconocimiento de la crudeza que hay. Son alrededor de 260.000 hectáreas de coca que hay en Colombia. A pesar de ello, nuestra fuerza pública incautó el año pasado 881 toneladas de coca, que no le llegaron ese veneno a la población y tampoco retornó en dinero que puede estar alrededor de unos 15 o 10 billones de pesos para esos grupos criminales. 10 billones de pesos. Para el Catatumbo, gracias al decreto de conmoción interior, pudimos conseguir 2.6 billones de pesos. Sin ese recurso no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo allá. Y se requiere mayor capacidad, se requiere más presupuesto, se requiere mayor esfuerzo. Pero el esfuerzo es para transformar el territorio, porque de lo contrario, arrancarle, erradicar, simplemente convertimos en nómadas a nuestros campesinos. Allá en Buriticá voy a estar, o en Antioquia voy a estar donde me requieran, y muy seguramente ustedes también me van a acompañar y nos van a acompañar a ver el Catatumbo, también lo que piensan esas familias allá, lo que siente uno cuando habla con una niña desplazada o un niño desplazado y se orina del terror que le causa recordar esa tragedia que causó el cártel del ELN. Y la intención es transformar social y económicamente el territorio. De lo contrario, seguiremos enfrascados en un fratricidio, en una guerra que lleva más de 60 años y que no podemos dejarle como herencia a nuestros hijos. Y en esta apuesta, el enfoque principal es el programa Renacemos, que articula elementos del PENIS y que articula elementos del PECAT, en el cual hay una sustitución del cultivo. No se trata de hablar simplemente de erradicar, porque lo volvemos normal, es de sustitución y de volver rentable lo que debe ser rentable, es rentable lo que no debe ser. Muchas gracias.